Seguí atentamente este congreso y las exposiciones de todos los congresistas, y lo que yo veo es que seguimos discutiendo, o por lo menos se sigue sosteniendo, algunas cuestiones que tienen que ver con fórmulas bastante antiguas, ¿no? Es decir, los poderes, facultades del juez, la limitación constitucional, convencional. Y ayer decía la doctora Bustamante Rúa, me temo que viene la contrarreforma. Y eso es como hizo como un clic en mí. Porque no podemos sostener que tenemos temor a la contrarreforma. O por lo menos un proceso de ayornamiento a la realidad. Es decir, todos nuestros estudios están basados en el escriturismo. Todas las cuestiones que nosotros hemos planteado en la academia, la hemos analizado, tiene que ver con la presencia del hombre frente a otro hombre. Tiene que ver en la presencia de aquel tercero, imparcial, impartial e independiente, llamado juez, ejerza su jurisdicción teniendo en consideración su carácter de no parte, su carácter de ajeno al litigio, casi un espectador del proceso. ¿Claro? En Colombia me dirían, no, doctor, es el director del proceso. Otro, tal vez más libertario, diría, no, es el moderador. El proceso él no lo va a resolver. Y ahí aparece la primera diferencia. El proceso no es juicio. Aunque desde hace muchos años nosotros lo venimos tratando de igual manera. Al punto que en el código habla de juicio y no habla de proceso. El juicio es el momento de la decisión. Es el momento de la subsunción del proceso en la norma de fondo. Y me parece que estas cosas sobre las cuales discutimos, la congruencia del juez, los alcances de la sentencia, y qué es lo que debemos hacer frente a la arbitrariedad judicial, por ejemplo. Ayer mi gran amigo Cabrera hablaba de un sistema fallido, pero hoy nos tenemos que preguntar qué sistema, porque una cosa es el sistema judicial y otra cosa es el sistema procesal. El sistema judicial claramente tiene dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental tiene que ver que no tiene empatía con la sociedad, y eso es grave. ¿Y por qué no tiene empatía? ¿Sabe por qué? Porque no muestra que es independiente. Porque no muestra que él es ajeno al proceso. Y rescato lo que decía ayer Luis. Decía, el proceso de lo conveniente. ¿De conveniente para quién? Si el proceso debe ser conveniente a la justicia del caso. Y parecería ser que el sistema fallido nos está diciendo otra cosa. Y entonces aparece el problema grave. ¿Creemos en los hombres o no creemos en los hombres? Después es un hombre. El proceso fue creado por el hombre, tomándose de la norma. La norma fue creada del hombre para poder convivir en sociedad, para obtener la paz social. Para que los hombres dentro de una misma sociedad se reconozcan tales.
Y entonces discutimos, ¿pero qué? ¿Cuál es el marco de la garantía? ¿La Constitución o la Convención? Y ahí tanto Graciela hoy con su hermosa disertación, poniéndonos en cauce de los derechos humanos y su pertinencia con la Constitución, su correspondencia con la Constitución. No habla de algunos derechos que son homogéneos, es decir, que están protegidos tanto dentro de la Constitución como dentro de la Convención. ¿Cuál es la diferencia? La gravedad de la sanción. Cuando hablamos de un proceso que resuelve una cuestión constitucional, siempre estamos hablando de un proceso interpares frente a un tercero imparcial. Estamos hablando de la justicia del caso. Pero cuando hablamos de convencionalidad que hoy ya no la podemos ignorar porque el mundo no la puede ignorar. No la puede ignorar porque los estados han reconocido que las fronteras solo sirven para decir que estamos en la Argentina y que pasando un río estamos en el Paraguay y que pasando una calle estamos en Brasil y que pasando un charco más grande estamos en Europa. Pero el derecho es uno solo. El derecho del ser humano pertenece a él por el solo hecho de serlo. Esos son los derechos humanos. Y entonces, cuando hablamos de convencionalidad, estamos hablando de que se han determinado otras normas a las cuales el país adhirió y que si incumple tendrá sanción. Ya no es interpares, es entre naciones. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo que está sucediendo hoy a partir de noviembre de 2019, de todo el 2020 y todo lo que va de 2021? Apareció un enemigo mortal, un enemigo de la humanidad. Dejó millones de muertos, más que la guerra. En Argentina ya llevamos 110.000 y siguen muriendo todos los días. Y entonces aparece algo al cual el derecho no le puede dar respuesta. ¿Por qué? Porque siempre estábamos acostumbrados a resolver las cosas entre hombres. Y acá aparece un virus que nos dice que los hombres no pueden mirarse a la cara, que los hombres no pueden reunirse, que el juez no puede llamar a una audiencia, pero tampoco puede concurrir a su despacho. Pero además, surge una norma del Estado, en nuestro caso, un decreto de necesidad y urgencia, que también lo hizo Guatemala. Y también lo hicieron todas las naciones, que dictaron hasta toque de queda. Y nos declararon a los abogados personas no esenciales. Miren ustedes, los adalid del derecho, los fiscales, como decía recién Calixto, del juez, los fiscales del caso. No podemos concurrir a ningún lado. Debemos estar encerrados por una norma que se llamó norma social de aislamiento obligatorio. Y había que solucionar estas cosas.
Había que darle un cauce a la necesidad de poder aplicar los criterios de justicia. Y entonces aparecen cosas novedosas, ¿no? Hoy tenemos algo de eso. Bajo otras circunstancias yo estaría con mis amigos de Guatemala, expresándome ante el auditorio de Guatemala. Y hoy estamos ante 2.300 personas de distintas latitudes, todas congregadas, frente al mismo problema. Ya no para discutir el derecho, sino qué hacemos con el derecho. De qué manera ejercemos la profesión los abogados. ¿Qué solución le encontramos al sistema fallido? ¿Cómo garantizamos que ese tercero imparcial, imparcial, independiente, al que mirábamos a los ojos en la audiencia de vista de causa, diría en el derecho penal, en los debates, el idioma corporal es importante? ¿Qué significa eso? Que vivimos de simbolismo. Y también vivimos de estructuras que se han formado sobre las formas. Y hablamos de las formas procesales, hablamos de las pruebas, hablamos de las fuentes de prueba. Le queremos encontrar explicaciones y consecuencias jurídicas a todas esas cosas que ahora no las podemos tocar. Y rescato lo que decía Calixto. Parece que casi nos olvidamos que el derecho es dialogal, que estamos en un proceso cuya esencia es la presencia de las partes. Y entonces, como en el proceso, la presencia de las partes ante el juez o ante el jurado, en nuestro caso, tenemos vedado de hacer proceso. ¿Y qué solución le damos a la gente? Decimos, los abogados somos no esenciales. Su problema puede esperar. Claro. La persona que me entrevista me dice, no, doctor, yo violé una norma que dice que no me puedo trasladar para venir a verlo. Pero no estoy en mi estudio, estoy en mi casa. Por eso vengo, porque está en su casa. Quiero verlo. Pero mire, yo no soy esencial, no puedo ir a tribunales. Entonces me dice, pero mataron a mi hijo. Y eso no tiene regreso, doctor. Ella no es esencial, pero saca mi corazón. Tengo heridas que necesito sanar. Murió en soledad. No pude verlo. Estuvo internado 2 días en un sanatorio con 2 balas en el pecho. No pude verlo, doctor. No pude acompañarlo en sus últimos instantes. Y nosotros, los adalid de la justicia, las personas que sabemos cómo se aplica la norma, nos sentimos desnudos frente a esa naturaleza humana, frente a esa necesidad humana. Y decimos, ¿qué pasa contra la contrarreforma? ¿Qué salida le dará el derecho a esta pandemia que nos está matando?
Y por primera vez, los abogados, los académicos, los jueces y los estados nos encontramos ante un detalle común. Necesitamos unir fuerzas. Necesitamos encontrar el camino. Fíjense ustedes que esto que estamos haciendo ahora, de que yo me veo reflejado en una pantalla, ustedes me ven reflejado en una pantalla, pero no nos podemos ver los 2300. Se lo debemos a algo que se llama tecnología. Está manejado por abogados. Está manejado por un experto en informática, que hizo posible que 2300 personas queden unidas por un común denominador, la necesidad de comunicarse. Y entonces me preguntarán ustedes, pero doctor, usted no nos está hablando del derecho procesal electrónico. La contestación que viene es, ¿existe el derecho procesal electrónico? Decía Calixto hace un rato, el derecho al que estamos acostumbrados es el derecho instrumental. Y ese derecho instrumental es el que nos dice de qué manera nos debemos conducir en el proceso. Nos dirá qué es un testigo y para qué sirve un testigo. Nos dirá cuáles son las formalidades de un testimonio. Y le dirá al juez de qué manera va a evaluar ese testimonio. Y ahora nos encontramos con que eso no sucede. Primero, no podemos convocar al testigo. Segundo, basado en eso, no podemos tener testimonio. Y entonces aparecen algunas soluciones muy fragmentarias que quieren poner luz a las cosas. Aparece la tecnología. Y aparecen otras cuestiones muy necesarias que los abogados, fundamentalmente los académicos, tenemos que comenzar a entender. Se acabaron los momentos de realizar aquellos estudios que se encuentran segmentados por nuestra profesión. Hoy debemos integrarnos. Hoy debemos escuchar a otras profesiones tan importantes como la nuestra. ¿Por qué? Porque los hombres nos necesitan. Porque nosotros los necesitamos. Y porque este sistema fallido necesita respuestas. Porque el juez necesita recobrar esa confianza pública que no tiene. Porque el tribunal debe ser respetado. Porque la ética impone que la conducta que debamos tomar no signifique porque la norma lo dice, sino signifique porque lo sentimos así, porque nuestros padres no criaron así. El título no nos da ética, la ética nos da la casa, nos da esa construcción que realizó papá y mamá. Esas cuestiones que fuimos dejando de lado por el instrumentalismo, por el normativismo y por la interpretación de la norma y la ley, queriendo dar respuestas humanas a algo que se llama el destrozo humano. Porque cada problema para cada hombre es el fin de su propia historia. Y entonces comenzaron a tener algunas soluciones.
veo que en Guatemala se abrieron algunas audiencias virtuales, pero se encontraron con un problema mayor, que la audiencia virtual no es sistema, que Guatemala no tiene un sistema que es el que se requiere para establecer el proceso electrónico. No hablemos del derecho procesal electrónico. Una cosa es el derecho procesal electrónico, que sería el estudio de las normas que instrumentan el derecho del proceso electrónico. Y otra cosa es el proceso electrónico en sí mismo, porque el proceso electrónico tiene su propio sistema, porque tiene un sistema de comunicación distinto al que nosotros estamos acostumbrados, pero que es tan valioso y que da presencialidad. Porque todos ustedes que me están viendo podrán no estar de acuerdo con lo que yo digo, pero en algo estamos de acuerdo. ¿Me están viendo? Claro, falta un componente superior a eso. No lo estoy viendo. No puedo ver qué cara pone a las palabras mías. No puedo ver qué resultado tiene esta disertación, que es más un conversatorio que una ponencia o lo que se quiera llamar. No quiero animarme a decir que esto es una conferencia, no, es un conversatorio. Es llevarle a ustedes aquello que me llevó a mí a ver por qué y para qué tenemos lo que tenemos y si realmente sirve. Fíjense que la Argentina tiene varios problemas, ya lo dijo Bustamante Rúa, hoy lo dijo Graciela. Es que nosotros somos un país no federativo, somos federal. Nuestra forma de Estado es federal. ¿Qué significa eso? Que las provincias son autónomas, no son soberanas, como sucede, por ejemplo, en los estados de México, o federativa, como Brasil. Si fuera México, tendrían distintos códigos penales, distintos códigos civiles, distintos códigos de procedimiento, es decir, normas instrumentales y de fondo para cada región. Nosotros no. Nosotros podemos decir con la autoridad, nosotros tenemos derecho comparado interno. Tenemos 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires, antes llamada Capital Federal. Hoy converge una ciudad-estado, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la capital de la República, sede del gobierno de la nación. Claro, tenemos varios problemas los abogados. El problema es que la ciudad de Buenos Aires tiene su propio sistema, tiene su propio sistema de enjuiciamiento y su propia administración de justicia. Y la capital, que está en el mismo territorio, también tiene un sistema distinto. Y tienen códigos distintos y tienen leyes distintas, aplicables a toda la jurisdicción nacional, obviamente. Y la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo tema que tienen todas las demás provincias. Está entre las 23 provincias, que trata de arreglar aquello que la Constitución, por pedido y imperio de la incorporación de Buenos Aires en 1869, de que cada provincia administre su justicia y dicte sus leyes. Es autonomía constitucional. Y entonces nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, incorpora como derecho interno
a todas las convenciones y los tratados de derechos humanos, y las provincias, en algunos casos, si bien es cierto que tienen la recepción, tienen una organización jurídica absolutamente distinta. Sin embargo, tiene que tener una congruencia con la Constitución Nacional, no puede ser contraria a los términos de la Constitución Nacional. Pero lo que les quiero decir es que la pandemia puede ser resuelta con un DNU nacional, pero no puede ser aplicada de la misma forma en 24 estados, lo cual es un problema. Claro, si lo hablamos con mis amigos de Guatemala, dirán, bueno, ese problema nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos un estado convergente, con lo cual las normas son aplicables en todo el estado. Y ese problema que usted está mencionando, no lo tenemos. Claro, tienen otros problemas bastante mayores, ¿no? Si, por ejemplo, no hay un sistema. No hay un sistema en el sentido de la instrumentación de lo que se denominaría el proceso electrónico. Consecuentemente, si tuviéramos que hablar, comenzaríamos a tratarlo desde el uso de la plataforma Zoom hasta el uso de otras plataformas, como puede ser la de Google o como puede ser la de Microsoft. En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia ha adoptado, por ejemplo, el sistema virtual que tiene Microsoft Teams. Pero, independientemente de eso, los jueces, algunos utilizan Zoom y la Justicia Nacional no utiliza Zoom. Pero ¿se han comprado las licencias? No. Se utiliza el sistema gratis por 40 minutos, con la aclaración de que si pasan los 40 minutos se debe reingresar. ¿Y eso está bien? ¿Es suficiente? No, claro que no es suficiente. Hay que instrumentar de qué forma se realiza la notificación electrónica. Hay que ver qué validez tiene la firma del letrado y su cliente. Si se necesita una firma hológrafa o se necesita una firma digital. ¿De qué manera se instrumentan las copias? Fíjense que el artículo 120 del Código Procesal Civil dice que si no se acompañan las copias de la documentación a la demanda, se van a tener por no incorporadas. Y se perdería la prueba documental. Y entonces necesitamos otro sistema que el de la comunicación, que sea un sistema de base, un sistema para poder mantener toda esa documentación que se va a conformar dentro de un expediente judicial de tipo digital que no pueda variar, que no permita que se pierda, pero además que se mantenga la individualización. ¿Qué significa eso? Que nosotros, acostumbrados a ir a tribunales y pedir el expediente y mirarlo, porque ese era el contacto, el papel, la tinta y la persona era inalterable. No podíamos nosotros tener algo distinto a eso, porque eso es a lo que nos acostumbraron nuestros profesores. Al punto que en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, existe un viejo reglamento que los abogados tienen que vestir de negro, el simbolismo. Tienen que escribir con lapicera, estilográfica negra, y todo el mundo usa virome negra.
claro, era la prestancia del abogado, era el demostrar que la justicia es intocable. Lo bastante vapuleado está el intocable ahora. Y entonces, existe la posibilidad de que ese devenir histórico que nos llevó a las grandes reformas a partir de 1991 en la República Argentina, con la instauración del juicio oral en la capital, pero en la provincia de Buenos Aires ya no fue en el 86, es decir, que antes de que la nación se ayorne al nuevo sistema de presencialidad frente al tribunal, de que el juicio sea oral y público. Todavía estamos explicando la oralidad como el eje fundamental del sistema acusatorio. Y siempre dicen, no hay oralidad porque hay escriturismo y hay actividad del juez. Eso es inquisición. Y la declaración del imputado en ese sistema es inquirimiento. Yo voy a inquirir que el Señor me diga y que confiese, como en los años 1600. Y estoy diciendo en el 1600 por Torquemada, porque en realidad esto surgió allá por el año 1212, 1213 a 1215, coetáneamente con el sistema de garantía que pretendía la Carta Magna de 1215 de Inglaterra. Fíjense qué lejos que estamos, ¿no? Hoy hablaban de las garantías y los cambios realizados a partir del siglo XVIII. Yo ya qué trizas se hicieron todas esas cuestiones a partir del año 2020. ¿Qué problemas surgieron para nosotros? El encontrar el cauce adecuado de la justicia. Dirían en Guatemala, la justicia es pronta. La justicia eficaz, porque la justicia que no llega a tiempo no es justicia. La justicia no resuelta o resuelta por un juez que no es imparcial, no es justicia. Es conveniencia, como decía ayer Luis. Entonces tenemos encontradas dos cuestiones. La cuestión fundamental filosófica de por qué estamos y para qué estamos los abogados. Y para qué está el proceso y el sistema judicial. Y entonces diría Graciela, pero doctor, mi querido amigo Víctor, diría, las garantías judiciales están en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Tendríamos que interpretarlo y veremos que es mucho más amplio de lo que la norma indica ahí. Casi es declarativa de principio, claro, vendría Calixto y nos diría, pero esta declaración de principio no es derecho, no es norma. No se puede resolver con los principios. Se puede entender los principios y aplicarlos, pero no resolver con ellos. Se resuelven con normas. Le diría Alvarado, pero la garantía procesal está en el garantismo procesal. Garantismo que nos llevó a que nuestros amigos se reúnan, de los cuales hemos charlado bastante, con Alfonso y con todos los amigos de Guatemala, al punto que ellos tuvieron la valentía de hacerlo, de crearlo y de regalarnos estos hermosos espacios de la discusión entre hermanos latinoamericanos,
El año pasado tuvimos la suerte de tener también algunos europeos. Todos preocupados por lo mismo. ¿Cómo salimos del pozo? Claro, dirán, respetando la Constitución, aplicando la Convención y comprometiéndonos con las necesidades del pueblo. ¿De qué manera vamos a instrumentarlo? Bueno, por suerte, en este país, la salida fue: si nos declaran prescindible a los abogados salimos a buscarla. Porque somos útiles y esenciales, y eso no está en discusión. Porque el teletrabajo está bien, pero a veces no alcanza. Porque el derecho de las partes significa una tutela, diría la tutela judicial efectiva, pero no hay tutela judicial si no hay acción. Y fíjense que el derecho procesal electrónico terminó con la vieja discusión del derecho de acción. Porque en mi provincia hoy, una denuncia penal se puede interponer por correo electrónico, por mail. Si cada fiscalía tiene asignado un correo oficial y a vuelta de correo le dice el Ministerio Público, su denuncia se encuentra radicada en tal fiscalía. Y el modo de comunicación es o por la plataforma establecida por la Corte o puede enviar un mail. Mira lo que hemos llegado. Antes le sacábamos la condición de prueba al correo electrónico y hoy es el medio de comunicación. Es el modo de interacción entre un sistema, el de justicia, y el proceso. ¿Y qué pasa con aquello de las notificaciones? ¿Dónde se notifica? ¿Cuándo se notifica? ¿Y a partir de qué hora comienza esa notificación? ¿Cómo se cuentan las horas? ¿Cómo se cuentan los días? Pues todo eso nos dirá el derecho procesal electrónico. Y yo diría, pero dígame, doctor, usted me está diciendo que todo lo que se escribió con el código tipo en las distintas áreas, penal, civil, comercial, y sobre el cual hemos discutido a morir, y sobre las bases en el que construimos un sistema acusatorio puro y hemos derramado tinta por años, hoy no sirve. Y la contestación es muy simple. A la prueba me remito. Hoy la demanda se interpone ante la Corte a través de una presentación electrónica. Y se acompaña la documental en PDF. Y esa documental en PDF se encripta. Y no se traslada en papel. Se estará en un vínculo. Y fíjese que nos aparece una palabra nueva. El vínculo. El clic y el vínculo. Usted está a un clic de su documental. Y está a un clic de su demanda. Pero detrás de ese clic tiene una base de datos. Base de datos que no aparece en ningún lugar del código. ¿Y por qué no aparece? Porque no pertenece al ámbito del proceso. Ni está reglamentado en el Código Procesal Civil
ni en el Código Procesal Penal. ¿Quién reglamenta eso entonces? ¿Y cómo se hace? Si quisiéramos hacerlo en Guatemala, ¿de qué manera tendríamos que hacerlo? Claro, la contestación es simple, pero lo que surge a partir de ello es complejo. Primero porque se tiene que hacer una comisión de trabajo. Y esa comisión de trabajo tiene que buscar los elementos necesarios para poder establecer los vínculos que nos puedan permitir llegar a lo que es la comunicación, la base de datos, la instrumentación, para luego pasar a lo que es el derecho procesal electrónico. Veo que me estoy yendo de hora, lo cual no está bueno. Con lo cual, yo creo que tenemos grandes interrogantes que resolver. Y ellos tienen que ver con que el expediente digital vino para quedarse, que no nos tenemos que sacar la sangre para interpretar que está bien que el juez pueda resolverlo desde su casa y en remeras, y que no lo hace menos juez, y que no lo aleja de la imparcialidad. Como dijo hoy un colega, el juez jamás será imparcial. Puede decirse neutral, como yo no creo. Claro, en el decir de Álvaro de Lloso, el 100% de imparcialidad no existe porque hay prejuicios que tiene el hombre, pues, y esos prejuicios son inalcanzables, porque están dentro del mismo. Entonces, lo que yo propongo es no tratar lo que tiene la Argentina, pues ya está. Tal vez en otro momento podemos contarle cómo es y de qué manera. Y tal vez aquellos que lo instrumentaron tendrán más propiedad para hablar que la que yo utilizo. Pero lo cierto y lo necesario es que toda Latinoamérica debe unirse para intercambiar esos datos, para que se cree una estructura y un sistema de expediente digital en toda Latinoamérica. Que no solamente podamos comunicarnos entre nosotros y la Corte, que podamos comunicarnos entre nosotros, la Corte, el gobierno y todas las instituciones, porque si no también quedamos huérfanos. Y entonces, con esto termino. Le digo a todos, le digo a mis amigos de Guatemala, que espero que cuando esto termine nos podamos reunir nuevamente. Las cosas que llegaron para quedarse debemos aceptarles como tales, porque es como un hijo. Una vez que nació, debemos seguirlo hasta que se transforme en hombre y tenga su propia vida. El expediente digital ya nació y tiene su propia vida, pero está aprendiendo a caminar. Bienvenido al expediente digital, al gobierno electrónico y a todos aquellas cosas que nosotros, los abogados, no entendemos mucho, sobre el cual debemos estudiar nuevamente, pero qué tan necesario es. El pueblo lo necesita, el hombre lo necesita, todos nosotros lo necesitamos, los abogados que estamos también enclaustrados en la casa. Muchas gracias a mis amigos y espero que este conversatorio que tenía una sola finalidad, y cuál es la de encontrar el cauce para la discusión plena de lo que viene con el expediente digital. Muchas gracias. Todo suyo, amigo.
El micrófono, tienes el micrófono cerrado. Agradecemos al maestro y amigo del instituto, el doctor Víctor Bedoya, esta conferencia. Gracias por su aporte a la academia. Y les pedimos que no se desconecten. Vamos a pasar a un momento muy importante, como lo es el homenaje al doctor Víctor Bedoya. Doctor Bedoya, Acá estamos. respetuosamente, Víctor, recibe de parte del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista este humilde y sencillo reconocimiento y esta dedicación de este tercer congreso que, gracias a tu persona, a la amistad, a la dedicación, a ese entusiasmo que desde un inicio nos has dado como instituto. Desde que iniciamos con la inquietud de la formación de este instituto y que amablemente nos recibiste en tu casa en Argentina, donde compartimos junto con tu familia, nos has dado todo ese empuje y esa emoción para que el día de hoy podamos ser exitosamente el instituto del cual tú ya eres parte desde el inicio. No tenemos otra forma más de poderte agradecer ese reconocimiento. No tenemos otra forma más que poderte decir gracias, Víctor.
Gracias por ese apoyo. Gracias por el entusiasmo, por la amistad, por tus sabios consejos, por las enseñanzas que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, aprendemos siempre de ti. Lamentamos la distancia, lamentamos no poder estar juntos en este momento, pero desde aquí, desde Guatemala, te enviamos un caluroso abrazo a ti y a tu familia. Deseamos lo mejor para todos ustedes. Sabemos los momentos difíciles que esta pandemia ha ocasionado para todos, pero gracias a la tecnología, la distancia no ha sido un impedimento. En nombre del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, gracias, Víctor. Muchas gracias, amigo nuestro. Gracias a ustedes, Luis. Realmente no tengo palabras que pueda decir lo que siento. Nada. Están acá. Estimado Víctor, Claro. para... Te escucha, Alfonso. Perdón. Estimado Víctor, para conocimiento de la audiencia, queremos decirles y decirte a tu persona que este reconocimiento no es gratuito, no es improvisado. Te conocí hace más de 16 años a través de nuestro común amigo Mauro Chacón, que en paz descanse, y desde ahí hemos estado involucrados a nivel académico. Como dijo el doctor Cabrera, nos has recibido en tu casa cada vez que hemos tenido la oportunidad de viajar a tu patria, y tú realmente nos impulsaste, nos metiste en la cabeza la idea de hacer realidad este instituto. Tú sos nuestro padrino. Gracias. Y como Muchas dijo gracias. el doctor Cabrera, sos un miembro más. Y los 3 Así es. congresos que hemos realizado, tú has sido el puntal y realmente nuestro padrino, no solo a nivel academia, sino también a nivel del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Formamos parte, los miembros del Instituto Guatemalteco, de ese instituto a nivel internacional, porque tú nos apadrinaste. Muchas gracias por tu solidaridad, nuestros respetos a Carmen, tu señora, a tus bebés. Te llevamos en nuestro corazón, Víctor, y esperamos, como dijo el doctor Cabrera, que cuando pase esta pandemia podamos abrazarnos otra vez. Pero para mientras seguimos con esto de lo virtual, recibe nuestro cariño, nuestro respeto. Sos parte de este Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, porque tú fuiste un inspirador. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias. Sí, he sido insistidor con el tema de la creación, pero porque me pareció que era no solamente una cosa importante para usted, sino para todos nosotros. Me parece que cuando encontramos el cauce de la discusión, de esa discusión plena, de esa discusión amistosa sobre cuestiones que interesan a todos, me parece que está bueno hacerlo y ustedes lo supieron hacer. Ustedes encontraron el camino, esas las dificultades que tuvieron, lo pudieron hacer, le pudieron dar la forma y hoy tenemos este exitoso Instituto de Derecho Procesal Garantista, de lo cual evidentemente recién comienza el periodo de cosechar aquellos que han sembrado. Gracias por tenerme en cuenta. Yo realmente me siento parte del instituto. Nunca me sentí fuera de Guatemala. Me siento un miembro más de la familia y también espero con mucha gratitud ese momento en que podamos darnos el abrazo. Muchas gracias por todo. Y a todas las personas que nos han acompañado, nuestro más sincero y gran agradecimiento.
a nuestros expositores internacionales, muchas gracias por su tiempo. Desde ya queremos aprovechar para decirles de que hemos tomado la determinación en Junta Directiva de nombrarlos nuestros miembros honorarios del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Y que el inicio de esta relación de amistad, de fraternidad y de compartir experiencias académicas nos lleven a crecer más como profesionales, como abogados, pero especialmente como sociedad. De esta forma, damos por finalizado el tercer Congreso de Derecho Procesal Garantista en la ciudad de Guatemala. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde recibirán información sobre nuestras actividades. A todos ustedes, muchas gracias y muy buena tarde. Gracias, hasta siempre.